Historia real. La novia que dormía vestida. Carmen Salgado, 1876, Jalisco. Bienvenido a este espacio donde la historia guarda silencio y los registros oficiales dejan más preguntas que respuestas. Antes de comenzar, te invito a escribir en los comentarios desde qué lugar nos estás escuchando y si este relato te encuentra de día o en plena noche. Nos interesa saber hasta dónde llegan estas historias y en qué momento del tiempo vuelven a cobrar vida. En este canal exploramos casos reales, desapariciones y misterios ocurridos en distintas ciudades de México. Relatos que fueron ocultados, ignorados o simplemente olvidados con los años. Si te atraen las historias oscuras, basadas en hechos reales, y quieres seguir descubriendo estos archivos silenciados, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros relatos. Ahora sí, acompáñanos en esta historia. Historia real. La novia que dormía vestida. Carmen Salgado, 1876, Jalisco. Capítulo 1. El vestido que nunca fue quitado. En la hacienda Los Álamos, ubicada en las tierras altas de Jalisco, a 30 kilómetros al sur de Guadalajara, en la mañana fría y neblinosa del 22 de noviembre de 1876, cuando el sol apenas comenzaba a iluminar los campos de agave azul que se extendían en filas ordenadas hasta donde alcanzaba la vista, creando paisaje ondulante de plantas con hojas puntiagudas que brillaban con rocío matutino bajo primeros rayos de luz que cortaban a través de niebla que cubría el valle como manto blanco, ocultando tierra pero revelando copas de árboles que emergían como islas en océano de vapor, cuando trabajadores de hacienda estaban comenzando sus labores diarias, que incluían cortar piñas maduras de agave para procesar en destilería, donde se producía tequila que era orgullo de hacienda y fuente principal de fortuna de familia Villarreal, propietaria de Los Álamos, durante 4 generaciones, desde que bisabuelo don Epitacio Villarreal había establecido operación en 1815, comprando tierras a precio bajo, después de Guerra de Independencia, cuando muchos españoles habían abandonado México vendiendo propiedades apresuradamente, cuando empleada doméstica llamada Jacinta, quien tenía apenas 16 años, y quien había sido contratada una semana antes específicamente para servir a nueva señora de Hacienda que acababa de casarse con don Rutilio Villarreal, el día anterior en ceremonia que había sido celebrada con pompa extraordinaria, apropiada para matrimonio de heredero de una de familias más ricas de región, había subido escalera de piedra que conducía al segundo piso de casa principal, donde habitaciones privadas de familia estaban ubicadas para llevar bandeja con desayuno que cocinera. Doña Candelaria había preparado para los recién casados según instrucción que don Rutilio había dado la noche anterior, especificando que desayuno debía ser llevado exactamente a las 7 de mañana a habitación matrimonial. Jacinta había tocado puerta de madera tallada con nudillos tímidos, apropiados para empleada nueva, que no quería causar ofensa por tocar demasiado fuerte o demasiado suave. Había esperado respuesta que no había llegado durante 30 segundos, que habían parecido eternidad, mientras sostenía bandeja pesada que contenía chocolate caliente en jarra de barro, pan dulce recién horneado que todavía despedía aroma de canela y azúcar, frutas cortadas que incluían papaya naranja brillante y plátanos maduros, y plato con huevos revueltos que humeaban levemente. Cuando no había recibido respuesta después de tocar segunda vez, con golpes ligeramente más fuertes, mientras balanceaba bandeja con dificultad creciente, porque sus brazos delgados estaban comenzando a temblar bajo peso, Jacinta había llamado con voz que intentaba ser suficientemente fuerte para ser escuchada a través de puerta, pero suficientemente respetuosa
para no sonar presuntuosa. «Don Rutilio, doña Carmen, traigo desayuno según ordenó». Todavía no había habido respuesta desde interior de habitación. Silencio que se extendía de manera que comenzaba a sentirse antinatural. Silencio que no era simplemente ausencia de sonido, sino presencia de algo más pesado, más denso, más perturbador, que Jacinta no podía identificar, pero que hacía que piel en sus brazos se erizara con sensación de inquietud primitiva que no podía racionalizar. Había vuelto a tocar, esta vez con más insistencia, mientras llamaba con voz más alta. «Don Rutilio, ¿está todo bien? Traigo desayuno que ordenó». Y cuando todavía no había recibido respuesta, cuando silencio había continuado extendiéndose como mancha oscura que absorbía todo sonido, había tomado decisión que violaría protocolo estricto de empleada doméstica, que nunca debía entrar a habitación privada sin permiso explícito, pero que sentiría después que había sido guiada por instinto, que le decía que algo estaba terriblemente equivocado. Había girado manija de puerta mientras equilibraba bandeja en una mano, con habilidad que no sabía que poseía. Había empujado puerta que se había abierto con crujido leve de bisagras que necesitaban aceite, y había entrado a habitación matrimonial esperando encontrar pareja, todavía durmiendo después de noche de boda, que presumiblemente había sido larga y agotadora. Lo que había encontrado la había hecho dejar caer bandeja con estrépito terrible de porcelana, rompiéndose contra piso de baldosas y de líquidos derramándose, mientras grito que había emergido de su garganta había sido tan agudo y tan lleno de horror que había despertado a toda la casa y había traído a empleados corriendo desde múltiples direcciones pensando que Jacinta había sido atacada por intruso o que había presenciado algún accidente terrible. Porque en cama grande con dosel que dominaba habitación, cama que había sido preparada la noche anterior con sábanas de lino blanco bordado que representaban lujo extraordinario, apropiado para noche nupcial de pareja rica, yacían dos figuras en posiciones que contaban historia que Jacinta no comprendía completamente en ese momento, pero que se volvería absolutamente clara durante investigación que seguiría. Don Rutilio Villarreal estaba acostado en lado derecho de cama, vestido completamente en ropa que había usado durante recepción de boda el día anterior. Pantalones negros de lana, camisa blanca de lino, aunque corbata había sido quitada y colocada sobre mesita de noche, chaleco negro desabotonado pero todavía puesto, incluso zapatos de cuero negro todavía en sus pies, aunque habían dejado marcas de suciedad en sábanas blancas. Estaba dormido profundamente con respiración regular que producía ronquidos suaves. Estaba en posición que sugería que había colapsado en cama sin quitarse ropa. Estaba completamente inconsciente del caos que entrada de Jacinta estaba causando. Pero era figura en lado izquierdo de cama que había causado grito de Jacinta, que había generado horror que había atravesado su cuerpo como corriente eléctrica, que había hecho que sus rodillas se debilitaran hasta punto de casi colapsar. Carmen Salgado de Villarreal yacía perfectamente inmóvil en posición que habría podido parecer pacífica si no fuera por detalles que gritaban que algo estaba terriblemente equivocado. Estaba acostada de espaldas con brazos colocados a los lados de su cuerpo, en posición que era demasiado simétrica, demasiado compuesta para ser posición natural de persona durmiendo. Sus ojos estaban cerrados, pero había tensión en músculos de su rostro que creaba expresión que no era de sueño tranquilo, sino de rigidez que sugería algo mucho más final. Su piel había tomado palidez, que no era simplemente ausencia de color, sino presencia de tinte grisáceo que no existía en personas vivas. Y más perturbador que cualquier otro detalle, más imposible de ignorar que cualquier otra evidencia de que algo catastrófico había ocurrido, era el hecho de que Carmen todavía estaba vestida completamente en su vestido de novia.
No había sido cambiado a camisón nupcial blanco de seda que había sido preparado cuidadosamente por su madre y que todavía colgaba intacto en armario de habitación donde había sido colocado antes de ceremonia con expectativa de que sería usado durante noche de bodas. No había sido removido parcialmente como habría ocurrido si hubiera comenzado proceso de cambiarse y hubiera sido interrumpida. No mostraba desorden o desarreglo que habría indicado actividad de consumación matrimonial que se esperaba ocurriera en noche de bodas. Estaba vestida exactamente como había estado cuando había salido de capilla después de ceremonia, vestido de satén blanco con mangas largas que cubrían sus brazos hasta muñecas, con corpino ajustado que había sido cerrado mediante fila de botones diminutos que subían por su espalda desde cintura hasta nuca y que requerían asistencia de otra persona para abotonar o desabotonar, con falda voluminosa sostenida por enaguas múltiples que creaban silueta de campana que era moda de década de 1870. Con velo de encaje que había sido quitado y doblado cuidadosamente sobre silla, pero con todo el resto del vestido completamente intacto. Incluso zapatos blancos de satén con bordado delicado que había usado durante ceremonia todavía estaban en sus pies, aunque uno había caído parcialmente, revelando media blanca de seda que cubría su pie. Era escena que era imposible, que violaba toda expectativa de qué debería encontrarse en habitación matrimonial en mañana después de boda, que sugería que algo había interrumpido secuencia normal de eventos que debería haber ocurrido entre momento cuando pareja había entrado a habitación después de recepción y momento cuando ambos deberían haberse despertado como esposos consumados. Y cuando doctor Inocencio Salazar había llegado a Hacienda aproximadamente 30 minutos después, de grito de Jacinta, cuando había sido convocado urgentemente por mayordomo de Hacienda don Evaristo, quien había galopado en caballo más rápido de establo hacia casa del doctor en pueblo cercano de Atotonilco, cuando había examinado cuerpo inmóvil de Carmen, mientras don Rutilio finalmente había sido despertado por gritos y movimiento de múltiples personas entrando a habitación y había comenzado a actuar confusión y horror apropiados de esposo, que acababa de descubrir que esposa estaba muerta a su lado, cuando había verificado ausencia de pulso, ausencia de respiración, rigidez cadavérica que había comenzado a establecerse en músculos, palidez mortal de piel y múltiples otros signos que confirmaban lo que ya era obvio para todos los presentes, había pronunciado declaración que transformaría tragedia aparente en caso criminal que generaría escándalo en toda región de Jalisco. Esta mujer no murió naturalmente durante sueño. Doctor Salazar había dicho con voz que llevaba autoridad de médico con 30 años de experiencia tratando enfermedades y examinando muertes. Observen rigidez específica de músculos faciales. Observen posición demasiado compuesta de cuerpo. Observen ausencia completa de desorden en vestimenta o en sábanas que sugeriría movimiento durante agonía. Esta mujer murió rápidamente, posiblemente dentro de minutos de acostarse, probablemente de envenenamiento basándome en palidez específica de piel y en ausencia de signos de violencia física. Y detalle más perturbador es que murió sin cambiarse de vestido de novia, lo cual sugiere que murió inmediatamente después de entrar a habitación, o que don Rutilio deliberadamente la dejó vestida después de muerte por razón que necesita ser explicada. Había girado hacia don Rutilio con mirada de interrogatorio apenas contenido. ¿Por qué su esposa todavía está vestida en su vestido de novia? ¿Por qué no se cambió a ropa de dormir? ¿Qué ocurrió exactamente en esta habitación anoche? Y don Rutilio, con expresión que algunos testigos describirían después como mostrando no shock genuino de esposo que acababa de perder esposa, sino pánico calculado de criminal cuyo plan había comenzado a desmoronarse, había respondido con explicación que sonaba ensayada,
que incluía detalles que parecían demasiado específicos para ser improvisados, que generaría más preguntas de las que respondía. Carmen estaba extraordinariamente cansada después de ceremonia y recepción. Había dicho con voz que temblaba de manera que podría interpretarse como emoción o como nerviosismo. Cuando entramos a habitación después de que invitados partieran, aproximadamente a medianoche, me dijo que se sentía mareada y exhausta. Le sugerí que se cambiara a camisón, pero ella dijo que estaba demasiado cansada incluso para eso, que solo quería acostarse. Yo estaba también extremadamente cansado después de día largo. Simplemente nos acostamos en cama, ambos completamente vestidos, con intención de descansar brevemente antes de cambiar ropa. Pero nos quedamos dormidos inmediatamente. Y cuando me despertó grito de empleada esta mañana, descubrí que Carmen, que mi esposa había muerto durante noche. Era explicación que doctor Salazar había escuchado con escepticismo creciente, visible en expresión de su rostro. Don Rutilio, con todo respeto, su explicación no es consistente con evidencia física que observo. Si Carmen murió naturalmente durante sueño, como sugiere, habría evidencia de movimiento durante agonía, particularmente si muerte fue causada por condición cardíaca o cerebral súbita. Habría desorden en sábanas, en su vestido, en su cabello. Pero observo que está acostada en posición perfectamente compuesta, con brazos alados, con vestido sin arrugas significativas, con cabello todavía en estilo elaborado que usó durante ceremonia. Esta es posición de cuerpo que fue colocado deliberadamente, no posición de persona que murió naturalmente durante sueño. Y entonces había agregado observación que transformaría caso de muerte sospechosa a acusación directa de homicidio. Y observo que usted también está completamente vestido en ropa de ayer, incluyendo zapatos, lo cual sugiere que ambos se acostaron sin intención real de dormir. O más probable, que usted colocó a Carmen en cama después de que ella ya estaba muerta, y entonces se acostó junto a ella, esperando que muerte fuera descubierta en mañana de manera que pareciera haber sido muerte natural durante sueño. Era acusación que había hecho que expresión de don Rutilio cambiara de actuación de esposo afligido a algo más oscuro, más defensivo, más desesperado de persona que comprendía que plan cuidadosamente construido estaba colapsando. Esta es la historia de Carmen Salgado, quien tenía 20 años cuando se casó con don Rutilio Villarreal, el 21 de noviembre de 1876, en Capilla de Hacienda Los Álamos, en Jalisco, quien fue encontrada muerta en mañana de 22 de noviembre, todavía vestida completamente en su vestido de novia sin haber cambiado a ropa de dormir, cuya muerte fue resultado de envenenamiento con cianuro administrado en copa de vino que había bebido durante brindis privado que don Rutilio había insistido compartir en habitación matrimonial antes de consumar matrimonio, y cuyo vestido intacto se convirtió en evidencia crucial que probó que no hubo consumación y que muerte ocurrió inmediatamente después de envenenamiento, de manera que don Rutilio pudo colocar cuerpo en cama en posición compuesta sin lucha o resistencia. Para comprender esta historia completa, debemos comenzar con región donde ocurrió, con costumbres de noche de bodas que hacían plausible explicación inicial de don Rutilio, con familia cuya hija sería víctima, con asesino que había calculado que vestido intacto sería visto como evidencia de muerte natural durante sueño en lugar de como evidencia de envenenamiento, y con investigación forense que transformaría detalle aparentemente trivial de ropa no cambiada en prueba definitiva de crimen. Capítulo 2. Jalisco en 1876 y las costumbres de la noche nupcial. El año de 1876 encontró al estado de Jalisco
ubicado en región occidental de México, con costa en Océano Pacífico al oeste y bordeando estados de Nayarit, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Michoacán y Colima, en período de recuperación económica después de décadas de conflictos que habían incluido guerra de independencia, múltiples guerras civiles entre liberales y conservadores, guerra con Estados Unidos, guerra de reforma e intervención francesa que había terminado apenas 9 años antes, en 1867, cuando emperador Maximiliano fue ejecutado y República fue restaurada bajo Benito Juárez. Guadalajara, capital del estado con aproximadamente 80,000 habitantes, era segunda ciudad más importante de México después de Ciudad de México. Era centro de comercio, cultura y educación, y era conocida por arquitectura colonial espléndida, por tradiciones de mariachi y tequila que eran orgullo regional y por espíritu independiente que había caracterizado a región durante siglos. Pero historia de Carmen Salgado ocurrió no en Guadalajara misma, sino en tierras altas, circundantes, donde haciendas grandes dominaban economía y sociedad, particularmente haciendas dedicadas a cultivo de agave azul y producción de tequila, que estaba emergiendo como industria extraordinariamente lucrativa durante década de 1870, cuando demanda de licor destilado estaba creciendo tanto en mercados nacionales como en exportación incipiente a Estados Unidos. Lo más relevante para nuestra historia era conjunto de costumbres y expectativas sociales que rodeaban noche de bodas en familias de clase alta de Jalisco en 1876, particularmente cuestión de cómo y cuándo novia debía cambiarse de vestido de ceremonia a ropa de dormir, quién asistía en proceso de cambio y qué se esperaba que ocurriera durante horas privadas que pareja pasaba en habitación matrimonial después de que recepción terminaba y invitados partían. En Sociedad de Jalisco, de 1876, Noche de Bodas era evento que combinaba significado religioso, social y legal extraordinariamente importante. Era momento cuando matrimonio que había sido celebrado mediante ceremonia religiosa y que había sido atestiguado públicamente durante recepción, era finalmente consumado mediante acto físico de unión sexual que transformaba pareja de personas casadas legalmente a pareja casada en sentido completo que incluía dimensión física de matrimonio. Y había protocolo elaborado que gobernaba cómo esta transición debía ocurrir. Después de que recepción terminaba, típicamente alrededor de medianoche o incluso más tarde, dependiendo de elaboración de celebración, novia era escoltada a habitación matrimonial por su madre y frecuentemente por damas de honor o por tías que asistían en proceso elaborado de quitar vestido de novia que típicamente involucraba desabotonar filas de botones diminutos que corrían por espalda de vestido y que no podían ser alcanzados por novia misma, quitar enaguas múltiples que creaban volumen de falda, soltar corsé que había mantenido torso de novia en posición rígida durante todo día y finalmente ayudar a novia a ponerse camisón nupcial que típicamente era de seda blanca con bordado delicado y que había sido preparado específicamente para esta ocasión. Este proceso de cambio de ropa no era simplemente cuestión práctica de quitarse vestido incómodo, sino era ritual ceremonial que marcaba transición de novia de estado de mujer soltera bajo protección de familia a estado de esposa bajo protección y autoridad de esposo. Durante este proceso, madre típicamente ofrecía últimos consejos a hija sobre qué esperar durante consumación, sobre cómo comportarse, sobre importancia de cumplir deberes matrimoniales con gracia y obediencia. Solamente después de que novia había sido cambiada completamente a camisón nupcial y había sido dejada sola en habitación, novio entraba para consumación. Y al día siguiente,
madre y otras mujeres de familia regresaban a habitación para retirar sábanas de cama que idealmente mostraban evidencia física de consumación mediante presencia de sangre de virginidad de novia, sábanas que en algunas familias tradicionales eran preservadas o incluso exhibidas como prueba de honor de novia y de consumación exitosa de matrimonio. Entonces, dentro de este contexto cultural elaborado, afirmación de don Rutilio de que Carmen había estado demasiado cansada para cambiarse de vestido de novia era extraordinariamente sospechosa porque violaba protocolo completamente. No era cuestión de que Carmen misma cambiara ropa, sino de que su madre y otras mujeres la asistieran en proceso. Y ninguna madre permitiría que hija se acostara en cama matrimonial todavía vestida en vestido de novia, porque esto violaría secuencia ritual completa de transición a esposa. Además, vestido de novia de época era extraordinariamente incómodo para dormir. Corsé apretado restringía respiración. Enaguas múltiples creaban volumen que hacía difícil moverse en cama. Botones en espalda presionarían dolorosamente si persona se acostara de espaldas. Era literalmente imposible que mujer eligiera dormir en vestido de novia por comodidad. Entonces, evidencia de que Carmen todavía estaba vestida en vestido de novia sugería fuertemente que proceso normal de cambio nunca había ocurrido, lo cual sugería que o Carmen había muerto inmediatamente después de entrar a habitación antes de que proceso pudiera comenzar, o que don Rutilio deliberadamente había evitado que proceso ocurriera por razón que necesitaba ser explicada. La economía de región de Jalisco, donde Hacienda Los Álamos estaba ubicada, era dominada por agricultura que incluía cultivo de maíz, frijol y frutas en valles irrigados, pero cada vez más era dominada por cultivo de agave azul y producción de tequila que requería inversión sustancial en plantas de agave que tomaban 8 a 10 años en madurar antes de poder ser cosechadas, en destilerías donde agave era cocinado y fermentado, y en barricas de roble donde tequila era envejecido antes de ser vendido. Hacienda Los Álamos, poseída por familia Villarreal, era una de operaciones más grandes de región, con 5.000 hectáreas dedicadas a cultivo de agave, con destilería que producía 50.000 litros de tequila anualmente y con valor total estimado en 200,000 pesos, que representaba fortuna extraordinaria en México de 1876. Pero fortuna venía con complicaciones, particularmente cuando había cuestiones de herencia. Don Rutilio era hijo único de don Fermín Villarreal, quien poseía hacienda, y bajo leyes de herencia de época, toda propiedad pasaría a don Rutilio cuando don Fermín muriera. Pero don Fermín había vivido hasta edad de 72 años y mostraba signos de salud declinante que sugerían que muerte podría ocurrir relativamente pronto. Y había complicación de que don Rutilio había acumulado deudas sustanciales de 15,000 pesos mediante juego y especulaciones comerciales fallidas. Deudas que su padre se negaba a pagar porque desaprobaba hábitos de su hijo. Don Rutilio necesitaba capital urgentemente para pagar deudas antes de que acreedores tomaran acciones legales. Matrimonio con heredera rica era solución obvia. Y Carmen Salgado, con dote de 20,000 pesos, era candidata perfecta. Pero don Rutilio había desarrollado plan que iba más allá de simplemente casarse para obtener acceso a dote de Carmen. Había calculado que si Carmen moría inmediatamente después de matrimonio antes de consumación, habría ambigüedad legal sobre validez de matrimonio que podría ser explotada, y que como viudo de matrimonio no consumado, podría reclamar no solo dote que ya había sido transferida, sino también evitar obligaciones que habría tenido con familia de Carmen si matrimonio hubiera sido completamente consumado.
Era cálculo extraordinariamente cínico que dependía de matar a Carmen en noche de bodas, de manera que pareciera muerte natural durante sueño, y que dependía crucialmente de que cuerpo fuera encontrado todavía vestido en vestido de novia, para crear apariencia de que muerte había ocurrido tan súbitamente que Carmen no había tenido tiempo de cambiarse. Capítulo 3. Carmen Salgado y la inocencia traicionada. Carmen Salgado había nacido en el año de 1856 en Ciudad de Guadalajara, en familia de comerciantes prósperos que habían hecho fortuna mediante operación de casa comercial que importaba textiles finos de Europa y Asia para vender a élite mexicana. Su padre, don Anselmo Salgado, había establecido negocio en 1840, después de trabajar durante años como empleado en casa comercial de otro comerciante. Había acumulado capital suficiente mediante ahorro meticuloso para abrir operación propia, y había prosperado enormemente durante décadas siguientes, construyendo red de contactos con importadores en Veracruz y con clientes ricos en todo Occidente de México. Para 1876, fortuna de don Anselmo era estimada en 60,000 pesos, que incluían valor de inventario de textiles, edificio donde casa comercial operaba en centro de Guadalajara y propiedades inmobiliarias múltiples que había adquirido como inversiones. Su madre, doña Refugio, provenía de familia de abogados y había traído no solo dote sustancial, sino también conexiones sociales valiosas con élite profesional de Guadalajara. Era mujer de educación inusual, para época que había aprendido francés e italiano, que leía extensamente y que había insistido en que sus hijas recibieran educación mejor que típica para mujeres de su clase. Carmen era la mayor de 4 hijos. Sus hermanas menores eran Constanza, de 18 años, quien estaba comprometida para casarse el año siguiente, Adelaida, de 15 años, y su hermano menor, Wenceslao, de 13 años, quien estaba estudiando con intención de eventualmente unirse a negocio familiar. A sus 20 años, Carmen era mujer de belleza delicada y de personalidad gentil que la había hecho querida por todos quienes la conocían. Tenía rostro redondo con rasgos suaves, ojos cafés cálidos que reflejaban bondad genuina, cabello negro que usaba en estilos modestos decorados con listones simples y constitución pequeña y delgada que daba impresión de fragilidad física, aunque en realidad gozaba de salud excelente. Había recibido educación extensiva en convento de monjas ursulinas en Guadalajara, donde había estudiado durante 10 años, desde edad de 7 hasta 17. Había aprendido lectura, escritura, aritmética, francés básico, historia sagrada, música, incluyendo piano que tocaba con habilidad considerable, bordado fino y múltiples otras artes apropiadas para mujer de su clase. Pero más que habilidades prácticas, educación con monjas había inculcado en Carmen devoción religiosa profunda y fe sincera en bondad fundamental de personas. Era mujer que veía mejor en todos, que perdonaba ofensas fácilmente, que confiaba completamente en palabra de otros, particularmente de aquellos en posiciones de autoridad o respetabilidad social. Esta confianza inocente en bondad de otros se convertiría en su vulnerabilidad fatal cuando don Rutilio entrara en su vida. Lo que más definía a Carmen era su deseo sincero de ser esposa devota y madre amorosa, según modelo tradicional que había aprendido de observar a su madre y de instrucciones de monjas. No tenía ambiciones de independencia o de romper con roles tradicionales de género. Aceptaba completamente expectativas sociales de que su propósito en vida era casarse apropiadamente, servir a esposo con devoción, criar hijos en fe católica y administrar casa con eficiencia y gracia. La dote que Carmen traería a matrimonio era considerable, 20,000 pesos, que incluían efectivo de 10,000 pesos,
participación en negocio familiar valorada en 8,000 pesos que generaría ingresos anuales, y ajuar elaborado de ropa de cama, vestidos, joyas valorado en 2,000 pesos. Era dote que la hacía partido extraordinariamente atractivo. El cortejo de Carmen por don Rutilio había comenzado en agosto de 1876, cuando había sido presentado a familia Salgado mediante conexiones comerciales mutuas. Don Anselmo vendía textiles a Hacienda Los Álamos para uso en Casa Grande y para ropa de trabajadores. Y don Rutilio había visitado Casa Comercial en Guadalajara, supuestamente para discutir orden grande, pero en realidad para conocer a Carmen, cuya existencia y cuya dote había investigado previamente mediante indagaciones discretas. Durante 3 meses, don Rutilio había cortejado a Carmen con atención que había parecido genuina. Había visitado casa de familia Salgado 2 veces por semana, según protocolo apropiado. Había participado en conversaciones supervisadas en sala formal, donde don Anselmo y doña Refugio estaban presentes. Había expresado admiración por habilidades de Carmen en piano y bordado. Había actuado papel de hombre serio y respetable que valoraba virtudes tradicionales. Carmen había dicho durante una de estas visitas, mientras todos estaban tomando chocolate en sala: admiro profundamente su devoción a familia y su fe sincera. Estas son cualidades que hacen a mujer ser esposa excelente, y puedo asegurarle que si me honra con su mano en matrimonio, la trataré con respeto y devoción que merece. Eran palabras que habían resonado perfectamente con valores de Carmen, que habían confirmado impresión de que don Rutilio era exactamente tipo de esposo que había esperado encontrar. Hombre de posición social apropiada, de fortuna suficiente, de carácter serio que valoraba tradición y religión. Cuando don Rutilio había propuesto matrimonio en octubre, Carmen había aceptado con alegría sincera y con gratitud de mujer, que comprendía que encontrar esposo apropiado era logro importante y que don Rutilio representaba todo lo que había sido enseñada a valorar en compañero matrimonial. Don Anselmo había investigado antecedentes de don Rutilio mediante contactos comerciales y había recibido confirmación de que Hacienda Los Álamos era propiedad valiosa, de que familia Villarreal era respetada en región, de que don Rutilio era heredero único que eventualmente poseería fortuna sustancial. Lo que investigación no había revelado era deudas de 15,000 pesos que don Rutilio había ocultado cuidadosamente, o plan que había desarrollado para asesinar a Carmen inmediatamente después de boda. Durante preparaciones para matrimonio que habían ocupado mes de noviembre, Carmen había estado completamente absorta en anticipación de vida nueva que comenzaría. Había trabajado con modista para crear vestido de novia elaborado de satén blanco con encaje francés. Había bordado camisón nupcial con iniciales entrelazadas C y R. Había reunido ajuar que incluía sábanas de lino fino, manteles bordados, vestidos nuevos para vida como esposa de hacendado rico. Y había confiado completamente en don Rutilio, sin sospechar que hombre con quien se casaría no tenía intención de consumar matrimonio o de construir vida juntos, sino que planeaba terminar su vida en primera noche mediante dosis de cianuro administrada en copa de vino que ofrecería como brindis privado antes de consumación. Capítulo 4. Don Rutilio Villarreal y el plan del vestido intacto. El hombre que se casó con Carmen Salgado el 21 de noviembre de 1876 no era caballero respetable buscando esposa devota, sino criminal calculador, que había desarrollado plan específico que dependía de timing preciso. Envenenar a Carmen inmediatamente después de entrar a habitación matrimonial de manera que muriera antes de cambiarse de vestido de novia, colocar su cuerpo en cama en posición compuesta, acostarse junto a ella, también completamente vestido, para crear apariencia de que ambos habían colapsado de agotamiento
y que Carmen había muerto durante sueño. Don Rutilio Villarreal había nacido en 1848 en Hacienda Los Álamos como hijo único de don Fermín Villarreal. Había crecido con todo privilegio que fortuna familiar podía proporcionar: educación con tutores privados, viajes a Ciudad de México y ocasionalmente a Europa, vida sin necesidad de trabajar porque fortuna familiar era suficiente para mantener estilo de vida lujoso indefinidamente. Pero privilegio sin disciplina había producido personalidad que combinaba arrogancia de clase con falta de responsabilidad personal. Durante su juventud y adultez temprana había desarrollado hábitos de juego que lo habían llevado a deudas crecientes. Había participado en especulaciones comerciales mal concebidas que habían perdido capital. Había vivido con extravagancia que excedía incluso ingresos generosos que recibía de su padre. Para 1876, a edad de 28 años, debía 15,000 pesos a múltiples acreedores que estaban comenzando a presionar por pago, y su padre, don Fermín, se negaba a pagar deudas adicionales después de haber rescatado a su hijo múltiples veces en pasado. «Ya no más», don Fermín había dicho con firmeza cuando don Rutilio había pedido ayuda más reciente. «Has desperdiciado fortunas que te he dado. Debes aprender responsabilidad. No pagaré tus deudas. Encuentra manera de resolver problemas que has creado». Era ultimátum que había forzado a don Rutilio a buscar solución propia, y había identificado matrimonio con heredera rica como manera de obtener capital necesario. Pero simplemente casarse con Carmen y obtener acceso a su dote de 20,000 pesos no era suficiente desde perspectiva de don Rutilio. Porque si Carmen viviera, ella y su familia eventualmente descubrirían su situación financiera real, descubrirían sus deudas, posiblemente tomarían acciones legales para proteger propiedad de Carmen de sus acreedores. Necesitaba no solo dote, sino también liberación de obligaciones que matrimonio traería. Necesitaba que Carmen muriera de manera que él pudiera reclamar dote como viudo sin tener que compartir vida con esposa que eventualmente vería a través de su fachada. Y había desarrollado plan que consideraba elegante en su simplicidad: envenenar a Carmen en noche de bodas, de manera que pareciera muerte natural durante sueño, y crucialmente asegurar que muerte ocurriera antes de que matrimonio fuera consumado, de manera que habría ambigüedad legal sobre obligaciones de herencia. La selección de cianuro como veneno había sido basada en velocidad de acción. Cianuro mata en cuestión de minutos mediante bloqueo de capacidad de células de usar oxígeno, causando asfixia celular rápida que resulta en pérdida de conciencia seguida por muerte. Era veneno que actuaría suficientemente rápido para que Carmen muriera antes de que pudiera comprender qué estaba ocurriendo, antes de que pudiera gritar o resistir. Había obtenido cianuro de potasio de boticario en Guadalajara bajo pretexto falso de necesitarlo para proceso fotográfico. Había comprado dosis de 500 miligramos suficiente para ser absolutamente letal, y había preparado cuidadosamente plan de cómo administrarlo. El momento de administración había sido calculado específicamente, después de que ceremonia y recepción hubieran concluido, después de que invitados hubieran partido, cuando pareja estaba sola en habitación matrimonial. Don Rutilio había planeado ofrecer brindis privado a Carmen usando 2 copas de vino que había preparado previamente, una conteniendo cianuro para Carmen y otra sin veneno para él. «Es tradición en mi familia», había planeado decir, «compartir copa de vino en privacidad antes de consumación como símbolo de unión de 2 almas ante Dios». Y había calculado que Carmen, en su inocencia y en su confianza en tradiciones que él afirmaba, bebería sin sospecha. El detalle crucial de plan era que muerte debía ocurrir antes de que Carmen se cambiara de vestido de novia.
porque si era encontrada todavía vestida en vestido de novia, esto crearía apariencia de que muerte había sido tan súbita y tan inesperada que ella no había tenido tiempo de prepararse para dormir, lo cual apoyaría narrativa de muerte natural durante sueño por agotamiento de día largo. Y había planeado que él también permanecería completamente vestido, que se acostaría junto a cuerpo de Carmen después de que muriera, que actuaría estar profundamente dormido cuando cuerpo fuera descubierto en mañana, todo para crear escena de pareja que había colapsado de agotamiento mutuo. Era plan que dependía de que doctores y autoridades aceptaran explicación superficial sin investigación profunda, que dependía de que vestido intacto fuera visto como evidencia de inocencia en lugar de evidencia de culpabilidad. Lo que no había anticipado era que Dr. Salazar sería suficientemente astuto para reconocer que posición de cuerpo y estado de vestimenta eran inconsistentes con muerte natural, y que detalle de vestido intacto que había calculado apoyaría su historia se convertiría en evidencia que lo condenaría. Capítulo 5. La noche fatal y el vino envenenado. La ceremonia matrimonial había ocurrido en Capilla de Hacienda Los Álamos en tarde de 21 de noviembre. Había sido ceremonia hermosa, apropiada para matrimonio de familias ricas, aproximadamente 200 invitados, decoraciones florales elaboradas, música de cuarteto de cuerdas, recepción suntuosa que había incluido banquete de múltiples platos y baile que había continuado hasta casi medianoche. Carmen había lucido radiante en su vestido de satén blanco. Había pronunciado sus votos con voz clara que reflejaba sinceridad de compromiso. Había bailado con don Rutilio mientras invitados observaban con aprobación. Durante toda recepción, don Rutilio había actuado papel de novio feliz con habilidad consumada. Había sonreído apropiadamente, había aceptado felicitaciones de invitados y había esperado pacientemente momento cuando podría ejecutar plan que había desarrollado meticulosamente. Aproximadamente a medianoche, cuando últimos invitados estaban partiendo, cuando doña Refugio había comenzado a hacer movimientos para escoltar a Carmen a habitación matrimonial para asistirla en cambio de ropa, según protocolo tradicional, don Rutilio había intervenido con sugerencia que había sonado razonable superficialmente, pero que era parte crucial de su plan. Doña Refugio había dicho con tono de respeto apropiado hacia suegra, aprecio enormemente su deseo de asistir a Carmen en preparación, pero Carmen está extraordinariamente cansada después de día tan largo y emocional. Puedo sugerir que le permitamos descansar brevemente antes de proceso de cambio, tal vez en 30 minutos o 1 hora, cuando haya recuperado algo de energía, podría regresar para asistirla. Era sugerencia que había violado protocolo, pero que había sido presentada con tono de preocupación por bienestar de Carmen, que había hecho difícil para doña Refugio objetar sin parecer insensible. Y Carmen, que efectivamente estaba cansada después de día extraordinariamente largo y emocionalmente intenso, había apoyado sugerencia. Madre, agradecería descansar brevemente, había dicho con sonrisa cansada. Solo necesito sentarme por momento antes de proceso de cambio. Don Rutilio tiene razón. Doña Refugio había accedido con reluctancia. Había planeado regresar en media hora para asistir a Carmen. Pero esa media hora sería suficiente para don Rutilio ejecutar su plan. Cuando don Rutilio y Carmen habían entrado solos a habitación matrimonial, cuando puerta había sido cerrada, proporcionando privacidad que era esperada para pareja recién casada, don Rutilio había procedido inmediatamente a fase siguiente de plan. Carmen, mi esposa querida,
había dicho mientras guiaba a Carmen a sentarse en borde de cama. Antes de llamar a tu madre para proceso de cambio, hay tradición de mi familia que quiero compartir contigo. Es costumbre que Villarreal han mantenido durante generaciones. Compartir copa de vino en privacidad de habitación matrimonial antes de consumación como símbolo de unión de dos almas ante Dios. Había sacado 2 copas de cristal que había preparado previamente y que había escondido en armario de habitación antes de ceremonia, copas que externamente parecían idénticas, pero una de las cuales contenía 500 miligramos de cianuro de potasio disuelto en vino tinto. «Es hermoso», Carmen había respondido con sonrisa que reflejaba confianza completa en esposo con quien acababa de casarse. «Acepto participar en tradición de tu familia con honor». Y cuando don Rutilio había ofrecido copa envenenada a Carmen, cuando ella había tomado copa con manos que temblaban ligeramente no de sospecha, sino de emoción apropiada de novia en noche de bodas, cuando había levantado copa a sus labios y había comenzado a beber vino que contenía veneno letal, don Rutilio había observado con expresión que mantenía bajo control, pero que internamente era satisfacción de criminal, ejecutando plan perfectamente. Carmen había bebido aproximadamente mitad del contenido de copa antes de que sabor amargo de cianuro, que no había sido completamente ocultado por dulzura de vino, hubiera causado que hiciera mueca leve. «Sabe un poco amargo», había comentado mientras bajaba copa. «Es vino viejo». Don Rutilio había respondido rápidamente. «Vinos viejos frecuentemente desarrollan sabores complejos. Bebe todo, según tradición requiere». Y Carmen, confiando completamente en esposo, había obedecido. Había bebido resto del contenido de copa, consumiendo dosis completa de cianuro. El efecto había sido rápido y terrible. Dentro de segundos, Carmen había comenzado a sentir mareo extremo. Dentro de 30 segundos, había perdido capacidad de hablar coherentemente. Dentro de minuto, había colapsado hacia atrás en cama con pérdida completa de control muscular. Y dentro de 3 minutos, había muerto mientras don Rutilio observaba fríamente, sin hacer intento de llamar ayuda o de revertir envenenamiento. Y entonces don Rutilio había procedido a ejecutar fase final de plan. Había colocado cuerpo de Carmen en posición compuesta en cama con brazos alados. Había asegurado que vestido de novia estaba arreglado apropiadamente, sin arrugas excesivas. Había quitado velo que habría parecido extraño si ella hubiera dormido con él, pero había dejado todo resto del vestido completamente intacto, incluidos zapatos. Y entonces había vaciado copa de vino que Carmen había usado para remover evidencia de cianuro. Había escondido ambas copas en armario, donde no serían notadas inmediatamente, y se había acostado en cama, junto a cuerpo de Carmen, también completamente vestido, como había planeado, para crear apariencia de que ambos habían colapsado de agotamiento. Y había esperado que descubrimiento en mañana sería interpretado como tragedia de muerte natural durante sueño en lugar de como asesinato calculado. Pero plan había comenzado a desmoronarse cuando Dr. Salazar había reconocido inmediatamente que evidencia física no era consistente con muerte natural. Capítulo 6. La investigación forense del vestido que contaba la historia. La investigación de muerte de Carmen había comenzado inmediatamente después de pronunciamiento de Dr. Salazar de que muerte no había sido natural. Alguacil don Macario Torres había llegado a Hacienda dentro de hora de notificación. Había ordenado que don Rutilio fuera detenido para interrogatorio y había comenzado a examinar evidencia en habitación matrimonial. El vestido de novia se había convertido inmediatamente en foco de investigación. Dr. Salazar había argumentado que condición del vestido era evidencia crucial que contradecía explicación de don Rutilio. «Observen»,
había dicho mientras señalaba detalles específicos del vestido, que todos los botones en espalda de vestido están abotonados completamente desde cintura hasta nuca. Estos botones son tan pequeños y están colocados en posiciones tan difíciles de alcanzar que es literalmente imposible para mujer abotonar o desabotonar este vestido sin asistencia. Carmen no podría haberse acostado en cama sin primero tener estos botones desabotonados, lo cual requeriría asistencia de su madre o de otra mujer. El hecho de que botones están todos abotonados prueba que Carmen nunca comenzó proceso de cambiarse, lo cual contradice afirmación de don Rutilio de que ella decidió acostarse vestida por cansancio. Había continuado análisis. Observen también que corsé bajo vestido está todavía apretado completamente. Corsé de novia es diseñado para crear silueta específica durante ceremonia, pero es extraordinariamente incómodo. Ninguna mujer elegiría dormir en corsé apretado. Hecho de que Carmen está todavía usando corsé apretado sugiere que murió inmediatamente después de entrar a habitación, antes de que tuviera oportunidad de comenzar proceso de cambio. Y había señalado detalle final. Y observen condición de sábanas. Están apenas arrugadas, no muestran evidencia de movimiento significativo. Si Carmen hubiera muerto durante sueño después de horas de descanso, habría evidencia de movimiento durante noche. Pero sábanas muestran solo impresiones superficiales de dos cuerpos que fueron colocados en cama y que permanecieron inmóviles. Esto es consistente con que Carmen fue colocada en cama ya muerta o moribunda y que don Rutilio se acostó junto a ella sin movimiento posterior. La búsqueda de habitación había revelado copas de cristal escondidas en armario, copas que mostraban residuos de vino. Análisis químico de residuos por Dr. Salazar, usando pruebas básicas disponibles en 1876, había detectado presencia de cianuro. Este residuo tiene olor característico de almendras amargas, que es signo clásico de cianuro, había reportado. Y cuando agrego solución de sulfato de hierro a residuo, produce precipitado azul oscuro que confirma presencia de cianuro. Carmen fue envenenada con cianuro administrado en vino que bebió en esta habitación. Autopsia de Carmen realizada por Dr. Salazar había confirmado envenenamiento por cianuro, color rosa brillante característico de piel y órganos internos causado por incapacidad de células de usar oxígeno, olor de almendras en órganos, ausencia de signos de enfermedad que explicaría muerte súbita. Y crucialmente, autopsia había confirmado que Carmen había muerto virgen, que matrimonio nunca había sido consumado físicamente, que don Rutilio no había hecho intento de consumación. Carmen murió virgen, Dr. Salazar había declarado, lo cual prueba que afirmación de don Rutilio de que planeaban consumar matrimonio después de descansar es mentira. Don Rutilio nunca tuvo intención de consumar matrimonio. Planeó asesinar a Carmen inmediatamente después de ceremonia. Luis, con evidencia abrumadora de envenenamiento, con vestido intacto probando que muerte ocurrió inmediatamente después de entrar a habitación, con copas envenenadas encontradas en armario, don Rutilio Villarreal fue arrestado y acusado de homicidio premeditado. Capítulo 7. El juicio del vestido que nunca fue quitado. El juicio de don Rutilio Villarreal comenzó en febrero de 1877 en Guadalajara, y fue sensación que dominó conversaciones en toda región. Evidencia presentada fue devastadora. Análisis forense de vestido intacto, pruebas químicas de cianuro en copas, autopsia confirmando envenenamiento y virginidad de Carmen, testimonio de boticario que había vendido cianuro a don Rutilio, evidencia de deudas de 15,000 pesos que proporcionaba motivo. Dr. Salazar testificó extensivamente sobre significado de vestido intacto. Vestido de novia en condición completamente abotonado y con corsé apretado,
es evidencia definitiva de que Carmen no tuvo tiempo ni oportunidad de cambiarse. Murió minutos después de entrar a habitación, y hecho de que don Rutilio también estaba completamente vestido prueba que colocó cuerpo de Carmen en cama y se acostó junto a ella para crear falsa escena de muerte natural durante sueño. Doña Refugio testificó con emoción terrible sobre cómo don Rutilio había convencido de retrasar asistencia a Carmen en cambio de ropa. Ese retraso le dio tiempo para envenenar a mi hija, había dicho con voz quebrada. Si hubiera insistido en asistirla inmediatamente según protocolo, todavía estaría viva. Cuando don Rutilio testificó en su defensa, había abandonado historia elaborada y había mostrado arrogancia. Calculé todo perfectamente, había dicho con tono de frustración. Vestido intacto debería haber sido visto como evidencia de muerte súbita natural, pero doctor, fue demasiado astuto. Veredicto fue unánime, culpable de homicidio premeditado con premeditación extraordinaria. Sentencia, muerte por fusilamiento. Don Rutilio Villarreal fue ejecutado en Guadalajara el 15 de junio de 1877. Sus últimas palabras: vestido era clave de plan. Pensé que ropa intacta probaría inocencia. No anticipé que probaría culpabilidad. Epílogo. El legado de la novia que nunca se cambió. El caso estableció precedentes importantes en derecho y en práctica forense mexicana sobre importancia de examinar detalles aparentemente triviales como estado de ropa de víctima. Dr. Salazar publicó artículo médico sobre caso, argumentando que análisis de vestimenta debe ser parte estándar de investigación de muerte, particularmente en casos donde muerte ocurrió durante transición entre estados diferentes, como entre ceremonia pública y privacidad matrimonial. Familias en Jalisco modificaron costumbres de noche de bodas, estableciendo protocolo donde madre permanecía cerca durante primeras horas después de recepción para asegurar que proceso de cambio de ropa ocurría apropiadamente. Y vestido de novia de Carmen fue preservado por familia Salgado y eventualmente donado a Museo de Historia de Guadalajara con inscripción: la novia que nunca se cambió. Vestido que fue evidencia de asesinato porque permaneció intacto cuando debería haber sido quitado. Te descansa en paz, Carmen Salgado. Confiaste en hombre que traicionó esa confianza de manera más terrible. Moriste todavía vestida en símbolo de pureza que debería haber marcado comienzo de vida, pero que marcó tu muerte. Tu vestido intacto contó verdad que asesino intentó ocultar. Si esta historia te ha conmovido, te invito a dejar me gusta y suscribirte al canal. Activa las notificaciones. ¿Qué nos dice este caso sobre importancia de detalles en investigación criminal? ¿Cómo podemos proteger vulnerable de aquellos que explotan confianza? Comparte tus pensamientos. Gracias por escuchar historia de novia que dormía vestida, de mujer asesinada en noche de bodas, cuyo vestido intacto reveló verdad de crimen. Que memoria de Carmen nos enseñe que evidencia está frecuentemente en detalles que parecen insignificantes, que justicia requiere observación cuidadosa y que ningún detalle es demasiado pequeño para revelar verdad. Hasta próximo caso.